Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver lo referente a los amplificadores diferenciales, cómo es que funcionan estos, cómo los conectamos y unos diferentes ejemplos en los cuales podemos aplicarlos y podemos realizar algunos ejercicios con estos. Entonces vamos a iniciar por su circuito. Y aquí tenemos el circuito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como tal que es un amplificador diferencial? Para un amplificador diferencial tenemos nosotros que es dos amplificadores o dos BJTs enfrentados entre sí con una o dos señales senoidales a cada una de las partes. Y vamos a tener, obviamente, si es un amplificador, vamos a tener una serie de salidas. Y según la configuración o la polarización que lo tengamos, nosotros podemos tener una salida diferencial entre mis dos colectores o una salida terminal único, ya sea entre este colector y tierra, la cual llamamos O1 en relación a la fuente 1, o una vez O2 en relación a la fuente de entrada 2 entre el colector 2 y tierra. Primero que todo vamos a hacer su análisis en DC. Para ello vamos a polarizarlo no a tierra, sino en esta parte a una fuente negativa de VEE, con el fin de configurar el voltaje en el cual está polarizado desde ese punto. Entonces para ello primero vamos a plantear esta malla de acá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que plantear es nuestras corrientes. Aquí vamos a tener una I de colector 1 como aquí vamos a tener una I de colector 2. Una I de emisor 1 como una I de emisor 2. Donde estas, pues obviamente I de colector 1 va a ser igual a I de colector 2 y de emisor 1 es igual a I de emisor 2. Esto es una fuente en AC, de manera que sabemos que como tal esta la vamos a tomar como un 0 y planteamos la trayectoria de voltaje. Y esto es todo lo que tenemos. Simplemente nosotros, pues para hallar esta corriente de emisor, la hicimos a través de la trayectoria de voltaje, donde tenemos que el voltaje NNE de la fuente menos el voltaje base emisor sobre RE, pues va a ser nuestro R emisor, JB menos 0.7 sobre la resistencia que tenemos en el emisor de ambos transistores. La corriente de colector 1 va a ser igual a la corriente de colector 2, de manera que sabemos que cada una de las corrientes de colector va a ser igual a la corriente de emisor medios como tal. Y pues para este caso tenemos que el voltaje colector 1 va a ser igual al voltaje colector 2. De esto podemos decir que este voltaje colector va a ser igual a VCC menos IC por RC, donde sabemos que IC es IE medios. Y pues prácticamente tenemos nosotros en análisis en DC que requerimos para esta configuración de amplificación. Ahora vamos a hacer el dibujo del modelo en AC de esta configuración. Vamos a ver cómo nos queda y vamos a analizarlo a partir de esto. Y aquí nosotros tendríamos como tal dibujado el modelo en AC de este. Como nos damos cuenta, simplemente aquí tenemos un transistor junto con su RC y su otro transistor junto con su RC compartiendo en común la RE. Ahora vamos a analizar el comportamiento de este si nosotros únicamente tuviéramos una entrada de voltaje y tuviéramos esa entrada ya a tierra, un cortocircuito. Es decir, V sub I2 igual a 0.
Y teniendo nosotros nuestra B sub I igual a 0 y una B sub O, vamos a comenzar a analizar las corrientes y demás formas que necesitamos pues para encontrar la ganancia entre esta B sub I1, que es la única que estamos analizando, y esa B sub O. En este circuito como tal ya nosotros planteamos todas nuestras corrientes. Ahora, como les digo, habiendo planteado un corto allá, pues la corriente de base 2 se me va a hacer 0. Como no hay corriente de base aquí, pues igualmente esta fuente se me vuelve 0, de manera que me queda solo esta parte en el circuito. E igualmente vamos a asumir que RE tiende a infinito, de manera que no va a haber corriente a través de RE, y pues analizamos un nuevo circuito para este caso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es el mismo circuito. Nosotros ya recuerden que aquí vamos a tener una RE que va a ser aproximadamente infinito, o el voltaje que cae ahí prácticamente, porque es beta veces I de base. Entonces, analizamos este circuito con el 0 allá y considerando infinita esta. Entonces, hacemos la trayectoria de voltaje, donde B sub I va a ser igual a I de base por RE más I de base por RE. A través de la RE no nos va a pasar una corriente apreciable. Entonces, la despreciamos, por lo que tiende a infinito. Para este caso, B sub I va a ser igual a 2 veces I de base por RE. Desplazamos I sub B, que nos queda B sub I sobre 2 beta RE. Tenemos que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la I de base. Y pues la I de colector va a ser igual a 2, va a ser igual a beta veces B sub I sobre 2 beta veces RE. Desplazamos los betas y nos queda que la corriente de colector va a ser BI sobre 2 RE. Sabemos que la salida de voltaje B sub O va a ser igual a IC, simplemente, ojo, la corriente que pasa aquí es IC por RC. Y tenemos que O va a ser igual a BI por RC sobre 2 RE, reemplazando la que habíamos obtenido de colector. Y tenemos, simplemente pasamos el BI a dividir y tenemos que BO sobre BI es igual a RC sobre 2 RE. Pues de salida sobre la entrada pues es mi ganancia de voltaje, y obtuvimos como tal la ganancia de voltaje para esta configuración. El análisis que tuvimos lo vamos a llamar para este caso a ser nuestro caso A, que es cuando el caso A lo vamos a llamar o lo vamos a mencionar que es cuando nosotros tuvimos que nuestra B sub I2 es igual a 0, es decir, puenteando allá un cable. Ahora vamos a hacer otro ejemplo que va a ser el caso B. Para el caso B ya no vamos nosotros a tener allá esa entrada, sino la misma B sub I1 la vamos a polarizar a la entrada. Entonces simplemente cogemos de aquí, ¿sí? Este es el caso B. Y tenemos que este es el caso B. ¿Qué tuvimos la vez pasada? Teníamos una entrada única. Ahora vamos a tener dos entradas. Es decir, ya no vamos a tener una entrada terminal único, sino una entrada diferencial, pero a su vez es la misma fuente. Entonces vamos a proceder a analizar ese circuito. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para este ejercicio como tal? Recordemos que aquí va, lo que hacemos es la trayectoria de voltaje, el voltaje que cae sobre beta RE, o sea, hacemos la trayectoria con BI, para este caso pues solo tenemos un BI para este caso, ¿no? Para el otro lado es exactamente el mismo espejo, pero lo que nos afecta es que aquí sí va a haber una corriente
de emisor o una corriente de colector a ambas partes. Entonces, para este caso nosotros tenemos que este voltaje aquí va a ser igual a IB por beta veces RE, más el voltaje que cae en RE, que va a ser igual 2 veces beta más 1, I de base es esta corriente más esta corriente por la REE. Y tenemos que mi I de base es igual a B sub I sobre beta RE más 2 veces beta más 1 RE. El beta más 1, como el beta es aproximadamente siempre más de 100, o siempre tenemos valores grandes de beta, pues el más 1 lo despreciamos y tenemos que B sub I va a ser igual a B sub I sobre 2 beta RE más 2 beta REE. Y tenemos que mi corriente de colector pues es igual a beta veces I de base, lo que se me despejan los 2 beta y me da BI sobre RE más 2 RE. Y tenemos que la I de colector es igual a B sub I sobre RE más 2 REE. ¿Cuánto es mi BO? BO va a ser igual a IC por RC, donde tenemos RC por el valor de RE. Pasamos el BI a dividir. Esto ya como tal es una ganancia, que es RC sobre RE más 2 REE. La RE siempre es por lo general muy pequeña en relación a mi RE, a mi resistencia de emisor. Por ende, nosotros podemos aproximar la ganancia de voltaje a que sea igual a RC sobre 2 RE. Eso es claro, es una ganancia que me va a dar supremamente pequeña. ¿Por qué? ¿O por qué me da tan pequeña? Sencillo, pues porque le estoy metiendo a este valor la misma fuente de voltaje y a este valor la otra misma fuente de voltaje. Es decir, se me está restando el valor de voltaje, por eso tenemos nosotros esa señal de salida. Estos ejemplos aquí nos miden las dos configuraciones, sin embargo como tal la que vamos a aplicar siempre es tener un voltaje a la entrada aquí, o si tenemos un voltaje aquí que sea distinto a este voltaje de entrada, puesto que esta ganancia siempre me da único. Esta es la demostración para una parte que es pues entrada única con salida diferencial. Vamos a ver de las tablas cuáles son las ganancias respectivas que nos dan. Si tenemos un B1 y de aquí lo tenemos a tierra, tenemos una entrada única. Si estamos midiendo entre los dos colectores, es una salida diferencial. Si estamos midiendo entre un colector y la tierra, estamos teniendo una salida única. Entonces, repetiré, si tenemos una entrada, solo una entrada, y la otra tierra es entrada única. Si tenemos las dos entradas es entrada diferencial. Si estamos midiendo la salida entre ambos colectores es salida diferencial. Y si estamos midiendo entre los dos colectores y la tierra es salida única. Con eso pues voy a borrar aquí y vamos a hacer una tabla que me determina cómo se representan estas ganancias y estos valores de BI y BO. Entonces, cuando tenemos entrada diferencial y salida diferencial, nuestra ganancia de voltaje va a ser RC sobre RE. Y mi mi voltaje de salida como tal, pues va a ser la ganancia de voltaje de B1 menos B2. Ojo, polarizado de esta forma, el más hacia B1, hacia B2 prácticamente, y el menos hacia B1. El voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2. ¿Listos? Mi entrada diferencial, con entrada diferencial y salida a terminal único, es decir, entre 1 y tierra, pues va a ser RC menos 2RE, que va a ser la ganancia de voltaje de B1 menos B2. Para el caso de terminal único y salida diferencial, es decir, entre estos dos y teniendo solo una entrada, tenemos que es RC sobre RE y pues la salida va a ser AB por el voltaje 1 o el voltaje 2. Pues aquí es una entrada terminal único, pues puede ser este o puede ser este el que nosotros le pongamos a la entrada. Y entrada terminal único y salida terminal único, la ganancia de voltaje va a ser igual a RC sobre 2RE y el voltaje de salida va a ser la ganancia de voltaje por B1 o B2. Nuevamente, según pues cuál le hayamos conectado nosotros. Y pues obviamente a continuación vamos a hacer un ejemplo de esto pues para que nos quede mucho más claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el voltaje de salida B sub O, como lo tenemos polarizado aquí entre un colector y tierra. Entonces ya sabemos que es salida única para beta igual a 75 con un B sub I de 2 milivoltios. Solo tenemos una entrada 1, es decir que es entrada única también. Y tenemos dos resistencias de colector de 47K y nuestra resistencia de emisor es de 43K. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo primero que haremos es hacer el análisis en DC para posteriormente rápidamente pasamos nosotros a hacer el análisis en AC. Entonces, ¿qué nos sale a analizar el siguiente circuito? Nuevamente por la trayectoria hallamos mi corriente de emisor, que es el voltaje EE sobre menos el voltaje base emisor sobre RE. El voltaje EE es 9 voltios menos 0.7 sobre 43K. Es decir que mi corriente de emisor me da 193 microamperios. Con la corriente de emisor hallo mi corriente de colector, pues que es la I de emisor medios, que me da 96.5 microamperios. Con la corriente de colector puedo hallar RE, que sabemos que es 26 milivoltios sobre la corriente de colector, que es 269 ohmios. La ganancia de voltaje, pues tenemos nosotros que es una entrada única y una salida única. Terminal único va a ser RC sobre 2 RE. Entonces tenemos que es 43K sobre 2 por 269, que nos va a dar 88 de ganancia. Y con esa ganancia tenemos, pues podemos hallar el voltaje de salida. ¿Cuál va a ser el voltaje de salida? Pues lo mismo, tenemos un terminal único, va a ser la ganancia por el voltaje que tenemos simplemente. 88 por 2 milivoltios y tenemos 176 milivoltios entre estas dos terminales. Entonces supusimos que este era un ejemplo A, vamos a hacer un ejemplo B con una configuración distinta. ¿Qué tenemos para este ejemplo? Está polarizado a más 12 y menos 12 voltios con resistencias de 5K en el colector y con una resistencia de 7K en nuestro emisor. Vamos a tener una entrada B sub I1 igual a 1 milivoltio y una entrada B sub I2 igual a 3 milivoltios y vamos a tener un beta de 180. Entonces procedemos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos para este? Como podemos ver, tenemos nuestra I de emisor, la hallamos simplemente como ya hemos visto, 12 menos 0.7 sobre 7K, obtenemos una I de emisor de 1.61 miliamperios. La I de colector será esta sobre 2, que nos da 807 microamperios. Con eso hallamos RE, 26 milivoltios sobre la corriente de colector, que es 807 microamperios, nos da 32.2 ohmios. Con eso es entrada diferencial, salida diferencial, SRC sobre RE, tenemos que es 5K sobre 32.2 ohmios, que nos da 155 la ganancia. Y nuestra salida va a ser la ganancia por B1 menos B2 y tenemos que 155 de 1 milivoltio menos 3 milivoltios, esto nos da 2 milivoltios, que es igual a 310 milivoltios. Y con esto tenemos o concluimos el tema de amplificadores diferenciales.